Hola, buenas tardes. Estamos en un domingo cualquiera de julio ya del 2021. En este caso, para cerrar el ciclo que durante todo este año estuve haciendo con mis queridos exalumnos. En este caso, el capítulo 23 le toca a mi querida exalumna, colega y discípula Lila Horowitz. Lila está en Madrid, en España. Buenas noches para vos, buenas tardes para mí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Todo bien? Disfrutando el verano. con calor ya, sí. Bueno, les cuento que Lila ha sido estudiante particular conmigo, perdón, a sus 12 años, es decir, era muy chiquita, y estábamos recordando recién que eso fue en el año 87. Yo en esa época hacía 6 años ya que daba clases particulares. Y creo que ella fue la primera alumna que yo tuve. Yo había tenido todos chicos y en general Ah, adolescentes, digamos, ¿no? Nunca tan chicos, hasta que un día apareció Lila con su madre, de la mano, a decirme que quería aprender a tocar el bajo. Y yo dije, mira, qué experiencia nueva para mí, pues yo no había tenido, no sé si llamarla niña con 12 años, pero sí bastante menor que mis exalumnos de aquella época. Este, a partir de la segunda clase nunca más vino con su mamá, siempre venía sola, era muy estudiosa, era muy inteligente, acopiaba la información de una manera muy seria y muy sensata, y está hoy donde está, quizás por ese primer movimiento hacia la música formal, digamos, ¿no? Eh, ¿Tenés recuerdos de aquellas primeras cosas con la música? sí, claro que sí. Y eso que tengo muy mala memoria, pero sí, me acuerdo, además me acuerdo de que salió de un cartelito que vi en un kiosco. O sea, Totalmente, que había un totalmente. cartelito en un kiosco y yo vi clases de bajo y eran del barrio Ujú. y dije, sí, voy a ir. Y, Fue una y decisión sí, tuya. sí, sí, fue una decisión. Mi mamá me dijo, Lili, ¿no querés tocar un instrumento? ¿No te Ah, gustaría tocar un instrumento? Esa fue la parte de ella. ujú, Y después fue que yo cantaba en un grupo de rock con amiguitos del Instituto Vocacional de Arte, donde yo iba también. ujú. Y cantaba y escribía canciones. Y ahora no me acuerdo qué escribía, cómo era que escribía canciones y no tocaba nada. Pero bueno, sí escribía o letras o escribiría las melodías o sacaría melodías y le cambiaba. No me acuerdo, pero bueno. Claro. Pero cantaba en un grupo y faltaba el bajo. Y entonces me dijeron, Lira, ¿no querés tocar el bajo? Y yo qué sé, no sé. ¿Qué será el Bueno, bajo? ¿qué será? Bueno, y entonces ahí fue que me puse a buscar profesor y mi papá me compró el primer bajo que creo que fue un Fine Ujú. y, y vi el cartelito y empecé a tomar clases. Y después el grupo ese duró cosas de niños, ¿no? Duró muy poquito. Pero hicimos conciertos y todo, me acuerdo. Llegaste a tocar el bajo ahí. Y toqué el bajo y además el sonidista era Ignacio Copani. Porque porque Mariano, mi amigo, era el sobrino de Ignacio. Sí. Y tocamos en un auditorio, en el auditorio de Subterráneos de Buenos Aires. Ujú. Bueno, y Mariano, ahí yo, Mariano es Mariano Fernández, Mariano Fernández, claro, hoy gran pianista y arreglador, ¿no? gran músico, sí, Gran siempre fue músico. gran músico, Claro, sí. mirá. Y yo ¿Vivían iba de la un poco misma edad? así, ¿Eran de la misma edad? claro, sí, de la misma edad. Yo iba un Ah, poco ahí y lo seguía a él también. eran niños precoces, digamos, musicalmente. Claro, entonces él tocaba el teclado y poníamos juntos y todo eso, y entonces había otro que tocaba la guitarra y otro que tocaba la batería. Entonces, Ujú. Lila, ¿no querés tocar el bajo? Bueno, no sé. Y entonces, y empecé a tocar ahí, bueno, y eso, llegué a tocar y cantar ahí con 12 años, Wow. en el auditorio este. Después el grupo desapareció y yo, o sea, realmente me enganché mucho. Empecé a estudiar con vos y me enganché mucho con el instrumento. Nunca se me ocurrió tocar otro instrumento, cosa rara que muchas Ya. veces me han preguntado. Sí, Nunca se me ocurrió tocar otro instrumento, salvo el contrabajo que toqué después, sí, sí, después pero más bueno, tarde, claro. pero que más o menos va por lo mismo, ¿no? Mm. Eh,
y sí me acuerdo de tus clases y de mis cuadernitos que conservo, todavía los cuadernitos con los apuntes y las canciones los temas que escribía en casa y las listas de bases y el método de Carol Cage Uh, y muchas cosas que sí. yo sabés que el otro día encontré, buscando otra cosa, encontré, y vos lo debés tener, no lo tengo acá a mano, hace un par de días lo tenía. Yo en ese año, justamente el año 87, me hice un método propio de enseñanza, donde puse bases, ejercicios Ese, ese, rítmicos. ese libro, creo que lo tengo todavía y si no lo tengo o sea, está cerca. Si no lo tengo ya mismo Bien, acá, lo pero encontré el sí, sí, original, encontré el claro, original. y era así, y tenía las listas de bases por dificultad, después bases Exactamente. como de temas enteros Dúos, y todo, dúos y toda la parte técnica con sí. sus velocidades a las que había que llegar y todo. Bien. Qué manera, Y este, y las digitaciones, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, todo así para hacer todo el mango así con todas las digitaciones. Y yo lo hacía, era muy aplicada, es verdad. eras muy, sí, sí, yo recuerdo que eras muy buena alumna, no faltabas nunca, venías siempre todo muy prolijo, eran tus cuadernos, todo muy bien. Y a mí me sorprendía porque yo no tenía tanta experiencia en esa época y, digamos, la decisión de dar clases a una niña de 12 años, teniendo en cuenta que mis alumnos en general tenían 18, 19, 20, 20 y pico, había como un cambio y en ningún momento yo hice ninguna modificación a mi sistema, digamos. Vos te adaptaste bien al sistema, aprendiste a leer, aprendiste a escribir, Claro. aprendiste a tocar diversos géneros, qué sé yo, y ahí empezó una cosa que yo cuando te vi llegar, te voy a ser sincero, dije, esto yo no sé cuánto va a durar, y duró 5 años, que estuvo buenísimo, digamos, cómo te enganchaste vos con el instrumento y qué fuerza de voluntad le pusiste al hecho de estudiar música formalmente, digamos, ¿no? Si hiciéramos un paralelismo entre la Lila de esa de 12 y esta Lila de ahora, 2021, ¿esa Lila podía soñar esta realidad? Bueno, yo muchas veces me hice esa pregunta con respecto a mi camino así de mi carrera Ujú. y, y creo que fui bastante consecuente con lo que yo pensaba en aquel momento, que Bien. era que, por ejemplo, que yo quería hacer mi música o quería encontrar mi propio camino. O sea, siempre fue muy así, que no quería copiar. De hecho, después, si querés, hablamos de una crisis que tuve a los 15, porque Sí, justamente sí, yo sí. no quería copiar. Y tuve una crisis con el jazz porque yo me veía que para tocar jazz había que copiar a otros bajistas y yo no es que no quería, porque es que no me salía, es que no podía, no, era una cosa que me salía mal. Ujú. Eh, entonces sí es cierto, y luego también con el tema así como más formal o de tocar en una orquesta o de hacer cosas con un poquito más, donde ya hubiera un camino recorrido, yo siempre iba como a lo más difícil, como a buscar los caminos alternativos que no estaban, ya, que yo, o sea, que me los tenía que hacer yo. Y eso me costó mucho, digamos que no eran caminos fáciles y no lo fueron, pero yo era consciente, digamos, de que no iba a ser fácil, lo que era como lo que yo podía, lo que yo tenía que hacer o lo que yo podía hacer o por donde yo me veía. Entonces por eso digo que fui bastante consecuente porque hice caminos bastante complicados, Ujú. pero yo medio que había, desde el principio ya lo sabía, que iba a ser así. Vos Y desde sin esa, embargo fui muy consecuente y seguí. vos desde esa edad tenías claro que querías hacer música. Sí, y te Ah, voy a decir que lo sé porque yo con 12 años empecé a estudiar con vos y a la misma vez decidí entrar al Nacional Buenos Aires, que se entraba bien. en séptimo grado con 12 años haciendo el curso de ingreso para entrar con 13 al colegio. Y yo sabía, mira, o sea, mira lo que pensé yo con 12 años. Yo pensé, yo quiero hacer música, pero como yo soy una chica muy aplicada y muy estudiosa y muy curiosa y me gustan mucho las cosas, yo quiero tener una buena educación formal, ¿no? Entonces, como yo sé que no voy a ir a la universidad, porque por ahí en esta época como músico podría ir a la universidad, pero en esa época no había.
No, En todos los años que dijiste desde el 87 no había universidad para estudiar música universitariamente. Entonces yo sabía que no iba a ir a la universidad. Pero dije, pero yo quiero tener una buena educación, entonces voy a ir al Nacional Buenos Aires. Y entonces yo empecé a estudiar con vos y a la vez hice el curso al Nacional Buenos Aires y entré, hice todo el colegio en el secundaria. Buenos Aires. Y me acuerdo que mis amigos, cuando estábamos en primer año, digamos, desde primero, pero en segundo y más, me decían, qué suerte que tenés que vos ya sabés lo que querés hacer. Ellos estaban, o sea, ay, no sé si ser ingeniero, médico, no sé qué. Qué suerte que vos ya sabés lo que querés hacer. O sea que me acuerdo, como me acuerdo de esos comentarios de mis compañeros, me acuerdo que sí sabía yo que quería hacer música. Qué bueno poderlo haberlo decidido tan chica, digamos, ¿no? No, no tan joven, tan chica, porque Mm. en general las cuestiones que tienen que ver con la vocación y la profesión, Sí, son muchas mucho más veces, difíciles, tardan mucho más, sí. mucho más y a veces la pifian mal. Mm. Los patrones familiares a veces son muy jodidos en ese sentido, en el sentido que si tu viejo era médico, vos tenés que ser médico o abogado o lo que sea, y en tu caso fue una decisión absolutamente propia, que tus viejos te acompañaron indudablemente, ¿no? Sí, 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 sí. En Interesante, eso mis ¿no? viejos fueron muy de fierro. Me Claro. alentaron incluso, porque mi mamá me decía, ¿no querés tocar un instrumento? Tampoco sabía si yo me iba a dedicar a la música, pero sí me alentaba con... Yo escribía también, decía que en un momento iba a ser escritora, después de escritora me pasé a música, pero bueno, sí, por ahí. Y esos largos años de estudio conmigo, ¿qué recuerdos tenés? Es decir, yo creo que ibas feliz a las clases y clase a clase íbamos avanzando con materiales que convengamos para una chica tan chica eran muy, muy importantes a nivel formación, digamos. Aprender a leer música, aprender a escribir música, aprender a tocar jazz o aprender a leer bases, como vos contabas antes de mi libro, que en general está reservado quizás a gente a veces bastante más grande y que no dan pie con bola con eso, y que vos desde tan chica lo pudieras absorber como material intelectual es súper interesante, ¿no? Que te marca. Sí, además me acuerdo que iba al Nacional Buenos Aires, que tenía que estudiar mucho también, y yo me reservaba mi tiempo para estudiar mis clases de bajo. Y siempre me lo tomé como, o sea, me buscaba la manera de organizarme el tiempo para poder estudiar todo. Ujú. Y, y sí, es cierto que estudiaba y que aprendí a leer y que bueno, puede ser que fuera una cosa bastante más formal o más adulta, digamos, pero la verdad, pero en mi caso no sé, yo estaba acostumbrada a estudiar así porque de hecho lo del colegio también era todo muy formal y muy así, y Formal. se ve que yo con eso tenía facilidad, digamos, con el estudio formal. Eso no Claro. fue un... Pero bueno, yo ahora también lo veo con alumnos que hay chicos que desde muy chiquitos ya eso se les da bien y son de agarrar un lápiz y decir, bueno, a ver esto cómo se organiza, cómo se estructura y son características de cada uno y a veces que quiero decir que no tiene del todo que ver con la edad, porque por ahí el que no lo puede hacer a los 12 tampoco lo hace a los 18 No, no, y no. viceversa. Sí, 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 qué interesante. Bien, pasados estos años de estudios particulares conmigo, de formativos, digamos, en un momento vos decidís entrar en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Cuando vos empezaste a estudiar conmigo en forma particular, en el año 87 yo empezaba como alumno en la EMPA y unos años después yo te tomo el examen de ingreso a la EMPA en el año 92. Yo había empezado en el 91 a trabajar, y empieza la historia con la EMPA. La EMPA debo haber tenido que ver yo algo seguramente ahí, ¿no? Sí, claro. Vos y Mariano fueron Ah, los dos, porque, mira. porque mi crisis fue esto con el jazz, porque Hablemos era de como eso, que, hablemos de eso, a ver. sí, porque fue ahí, fue justo antes de entrar a la EMPA. Ah, Fue que de pronto esto de tocar jazz como... Por ahí lo que a mí menos se me daba era todo el tema escalístico, eso, para eso era un poco vaga, creo yo, ¿no? Para estudiarme las escalas y eso. Y, y, y,
y el tema, sí, del jazz como lenguaje, que era como algo que a mí, eso, que yo decía, pero es que como Pastorius no voy a poder tocar nunca. Y ya, y ni como Pastorius ni como otro que le salga como que fuera la, ¿no? Porque no me sale esto. Entonces tuve la crisis como, y claro, había una cierta asociación del el instrumento bajo eléctrico con el jazz, como si no hubiera muchas otras alternativas, ¿no? Que si hubiera sido otro instrumento, por ahí no, pero en el caso o en la forma de estudio o en los métodos que estábamos utilizando, digamos que yo tenía muy asociado el jazz con el bajo eléctrico. Entonces tuve ahí una crisis de esto no es para mí, a pesar de que decíamos que me era fácil y todo, de repente tuve un momento así muy adolescente de baja autoestima, de esto no es para mí, no soy capaz. Y entonces tuve una crisis de estuve por dejar la música. O sea, sí, no, esto no es para mí, vuelvo a escribir o no sé qué pensé, o estoy en el Buenos Aires y me haré científica, no sé qué, por otro lado. Y, y entonces me acuerdo de Mariano, que otra vez me dijo, mira que está la escuela de Avellaneda, y no sé, y vos también me dijiste, está la escuela de Avellaneda, y no sé si fueron como a la vez, o él me dijo, mira que Máximo es maestro en la escuela, o vos me dijiste, mira que existe la escuela. Bueno, la cuestión es que apareció la escuela de Avellaneda, y, y dije, bueno, voy a probar por ahí porque estaba lo del tango y del folclore. Pero de todas maneras yo con el tango y el folclore no es que tuviera mucha relación, no tenía mucha conexión. La conexión apareció después, o sea, una vez dentro de la escuela, una vez que yo había dado el examen, porque claro, el examen era de instrumento y yo tenía tenía buena base, o sea, de instrumento y de lectura y de todo eso, que era lo que había estudiado con vos. Bueno, Entonces, toda esa parte muy técnica la tenía bastante bien. Y fue en una de las primeras veces que entré a un aula donde se estaba haciendo práctica de tango, o sea, con orquesta, con bandoneones, piano, violines, flauta, todo así, que yo entré con el bajo eléctrico y se me voló la peluca, o sea, ahí, pero fue increíble. Y entonces ahí, tocando tango con trípodi, con los arreglos de trípodi, fue ahí sí dije, esto sí, o sea, a mí esto sí me sale, o sea, y no era una cosa que a mi casa se escuchaba mucha música, pero no era algo particular del tango. Pero yo ahí sentí que sí era un lenguaje del cual yo me podía apropiar, sobre todo eso. claro. Que podía sentir que sí era algo que me salía a mí y que si me inventaba lo que me inventara, yo misma me autorizaba, era un poco así, yo misma me autorizaba a inventarme lo que fuera, que con el jazz no me pasaba. Sí, bien. Y con el folclore pasa algo parecido. Y con el folclore también, sí, 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 con el folclore fue Ahí te también. encontrás más vos, digamos. Sí, sí. Bien. Y el tránsito por la EMPA, teniendo en cuenta que eran no los años primigenios de la EMPA, sino ya como una segunda etapa. Digamos, yo viví la etapa primigenia de la EMPA, vos entraste como en una especie de segunda camada, de las cuales Ujú. salieron cantidades a raudales de músicos de esa camada. Mucha gente de tu edad, que hoy anda dando vueltas por el mundo como vos, Sí, sale de esa EMPA prehistórica, digamos, ¿no? Con todos sus pros y sus contras, ¿no? sí, de los últimos años del milenio pasado, sería. Exactamente, del siglo pasado. No, del milenio pasado, Ah, no del del milenio. siglo, del milenio pasado. Chao, más todavía. Claro. Convengamos que tuviste compañeritos que hoy son flores de monstruos, todos, ¿no? Sí, sí. Todo lo que fue la Tangata Rea, que digamos fue tu primer grupo, llamémosle profesional, Profesional, claro. Sí, éramos todos de ahí. claro. Salimos todos de la escuela. ¿Quién Éramos, formaba? ¿Quién éramos, formaba? y estaba Sonia Posetti, primero, Sí. Paulina Fine, Victorio Pujía Ujú. y Luis Longhi. Milongi. Pero lo que no me acuerdo es que si antes de Luis Longhi creo que hubo otros bandoneonistas, pero bueno, Ah, Luis fue el que estuvo más tiempo. ujú. Y, o sea, el bandoneonista de la tangata fue Luis. Y después Sonia se fue y vino Andrés Linetsky. Andrés Milesi. Toda gente de la EMPA salvo Luis, ¿no? Claro, exacto. El único que no era de Claro, la EMPA era Luis. claro, Sí, claro.
Era toda una camada muy potente de gente. Y encima yo me acuerdo de haberlos ido a ver en el Café Tortoni, me acuerdo una vez. Cuando Que, cumplimos hicimos 100 funciones, hicimos un fiestón tremendo cuando cumplimos 100 funciones. pero Sí. yo me acuerdo que era muy novedoso, eso sería el año 90 y pico, Y 96. desde el 93 Ah, hasta el 98, por ahí. que era la novedad, digamos, de un grupo de tango de jóvenes, digamos, ¿no? Y de jóvenes muy jóvenes, convengamos, ¿no? Sí, Entonces era sí, toda una novedad. fuimos, o sea, los del tango joven, digamos, los que hicimos un poco la vuelta del tango y además del tango tradicional, porque tocábamos tango tradicional Sí, y tango para bailar. Entonces fue como después de una época que casi no había tango, o el tango era como muy de otra generación, sí. nosotros fuimos los pioneros junto con el arranque. Fue la Mm, Tangata Rea y el arranque, mm. grupos pioneros en la vuelta al tango desde la juventud. Y sí, fue un movimiento bastante fuerte, porque fue el movimiento de los 90, que en los 90 se empezó a forjar eso y de hecho a haber muchos más músicos de tango a partir de ahí, bajistas y contrabajistas, y de hecho en esa época casi que no había contrabajistas. Sí, Las otras eran las tangueras, mis las otras tangueras. ídolas eran las Sí. tangueras, que Estaba sí, ellas eran Marisa estaba Marisa Hurtado, Hurtado, claro. que fueron, ellas sí eran un poquito eslabón, o sea, estaban un poquito antes que nosotros, Ujú. pero porque estaban con Trípodi, Ah, y era un grupo como que había armado Trípodi, con sus arreglos, pero sí, para mí era mi ídola Marisa en ese momento. y Claro. luego, además en Tangata, lo interesante también, viéndolo ahora a la distancia y lo que ha cambiado el mundo en estos últimos casi 30 años, que haya tres mujeres y dos varones, ¿no? En el tango, teniendo en cuenta que el tango ha sido en general muy machista, digamos, ¿no? Claro, es verdad. O sea, nosotros tampoco nos dábamos demasiado cuenta en ese momento y Claro, más que mi referente eran las tangueras. O sea, mi claro. referente más cercano, no de gente de la historia del tango, pero sí de lo más cercano a Lo mí contemporáneo. y contemporáneas eran ellas. Entonces yo en ese momento no era muy consciente del tema hombre-mujer, Claro, realmente. claro, claro. Interesante. Y vos te recibís, primero, vos tenés tres títulos de la EMPA, convengamos. Sí, Tenés el título de bajo tango, de bajo folclore y de contrabajo tango. Si no recuerdo mal, en Tangata tocabas bajo y contra, ¿no? sí, tocaba los dos. A los dos, le metías mano a los dos. Bien. Te recibís en el 95 de bajo tango. Ese fue el Sí, primer título, digamos, que tuviste. sí. Bien. Y ahí en práctica, por ejemplo, ¿con quién tuviste la oportunidad de estar? Y con Trípodi. Con Trípodi. Trípodi dirigía la práctica. ¿Con Mederos también? No, a Mederos lo tuve en elementos técnicos del tango, Ah, en la materia teórica, ujú, que aprendí muchísimo. ujú. Y Trípodi me hizo tocar contrabajeando con el bajo eléctrico. Me dijo que me había escrito la cadencia y todo, que me había escrito el arreglo para bajo eléctrico. Qué lindo. Sí, divino. Y además me acuerdo la primera vez que fui ¿cómo era? Claro, a la práctica de Trípodi y las partituras que yo tenía que estudiarme para ir después a la práctica, eran unos palitos así, con un cifrado. No había, bueno, no había cifrado, porque yo el cifrado lo conocía porque con vos había, por supuesto, Claro. estudiado cifrado, pero ahí no había cifrado. Pero eran palitos como sin notas, o sea, Ah, los palitos y la cabeza de la nota, por ahí era una cabeza de nota y el resto palitos. Y yo decía, ¿y esto qué eran jeroglíficos? ¿Y esto qué es? Claro, y eran las síncopas, como escribía, claro. como si fuera Las una escritura estructuras. rítmica, Claro, 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 las estructuras rítmicas. claro. Y por ahí sí había un cifrado, pero yo igualmente, eso, los palitos esos, decía, ¿esto qué es? Ahora, lo que vos decís de las generaciones, de la generación del 90, del siglo pasado y del milenio pasado, como vos bien decís, qué importante creo que fue la EMPA en ese armado de gente, porque mucha de esa gente, en la cual vos nombraste las tangueras, algún integrante del arranque, la tangata y alguna gente más, pasaron por la EMPA, digamos, ¿no? Sí, Qué importante que ha sido la escuela en ese sentido de formación de generaciones nuevas
que hasta ese momento medio como que venía en baja el tango, ¿no? Con respecto a la juventud. Claro, por eso digo, no había, el tango era una música de los viejos y Claro. hubo una brecha generacional importante en esa época porque en los 80, en los 70 y en los 80, en general el tango estuvo muy ninguneado en general en los medios de comunicación, la gente no escuchaba tango. Y tuvo que ver también el movimiento de milongas, también tuvo que ver un movimiento de tango joven de baile, que de hecho yo bailo desde los 15 años, desde antes de empezar a tocar tango yo bailaba. Y fui muy milonguera, tuve una época muy milonguera también. Pero en un momento dije, basta, no puedo seguir yendo a la milonga y volver a las 6 de la mañana porque tengo que estudiar el contrabajo, el bajo, o sea, Sí, se me juntaban las cosas ahí, no podía. qué interesante. Y entonces, bueno, terminás un día la EMPA con las tres carreras que hiciste. ¿Vos sentís que hubo grandes diferencias, que hubo cosas parecidas, que en algunas aprendiste más que en otras? ¿Cómo fue ese proceso ahora viéndolo al tiempo, ¿no? Sí, sí. Bueno, fue, digamos, por un lado estaba el bajo, en el bajo, el tango y el folclore, que con Juancho Farias Gómez aprendí muchísimo, porque además él era, sí, una persona muy fuerte dentro del folclore, ¿no? O sea, Totalmente. y muchas cosas de la armonía que aprendí con él, de las armonías modernas del folclore. Ujú. Eh, y después con respecto al contrabajo tango, bueno, ya otro instrumento. O sea, sí, ya Sí. aprender otro instrumento que, que ahí, bueno, aparecía todo el tema arco y todo el tema que en su momento, porque en el tango también hubo un paréntesis en el cual había más bajistas eléctricos que contrabajistas Sí, en esa época, sí, tocando tango. Había pocos contrabajistas. Entonces yo empecé en la época como que empezamos a ver más, o sea, a partir de esa época de la escuela, empezó a correr un poco más el tema de estudiar el contrabajo, que ujú. había muy pocos. Eh, y entonces ahí para mí también se me abrió otro camino que era estudiar otro instrumento y la música clásica, o sea, se me abrió también otro, se me iban abriendo las ventanitas, las puertitas del... Cómo surge lo del contrabajo? Y fue por Buono, Ah, que, que, que claro, él daba bajo y contrabajo. claro, él daba bajo y contrabajo y él era claramente contrabajista. Ujú. Sí, Y entonces él incitaba bastante a los alumnos a que se pasaran al contrabajo. Y, y yo se ve que sí, que dije, bueno, ¿te también gustó? igual, me gustó, vamos a Sí, probar esto, y sí, y me gustó. Después yo empecé a estudiar con Carlos Vega, aparte, sí. como la parte técnica, o sea, la parte clásica, particular. Entonces yo en un momento hacía todo, no sé cómo hacía todo, o sea, Qué loco, hacía ¿no? Y además, el... convengamos que todo esto pasó, y digamos, cuando vos transitás la escuela de música popular de Avellaneda, eras muy joven, es decir, vos te recibiste de bajo tango a los 20 años, tu primer título, digamos, Sí, ¿qué año dijiste que era? 95, Claro, 20 años, recibirse de bajo tango. Está bien, es importante decir que cuando vos ingresaste, no ingresaste al ciclo básico, sino que claro, entré al ingresaste medio. al ciclo medio superior, ya, cosa con lo cual te ahorraste una buena cantidad de tiempo, ¿no? Claro, me ahorré 4 años, esos 4 años Claro, que no hizo falta porque ya tenía buena base claro, buena acá base de del trabajo. maestro. Bien, eh, todo esto termina en el año 95. Vos tocás en Tangata, ¿y en qué otros proyectos estás en esa época? Y ahí Tocás en realidad, folclore también. sí, tocaba folclore. De hecho, mis primeros trabajos fueron de cambio del Cuchu Pillado, que era bajista. Él era bajista de un grupo que se llamaba Los Días Pasan Volando y Ah, era bajista del Chango Spasiuk. Entonces, ah, cuando él tenía trabajo con el Chango Spasiuk, Paulina y yo íbamos de cambio de él y de Juan Martín Medina, flautista. sí, 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 lo tengo. Entonces, mi primer trabajo, realmente el primer trabajo profesional fue ir a Córdoba a hacer un reemplazo con Los Días Pasan Volando.
que los Díaz era un grupo de los Díaz, los Claro, de los hermanos Díaz, hermanos Díaz. hermanos Díaz, claro, claro, Sí, mirá. sí, sí. Y Y ahí, entonces fue con el folclore. Hacía un poquito eso y después, porque también pasaba eso, en la escuela de Avellaneda era un semillero profesional, o sea, salía mucho trabajo de ahí, había muchos estudiantes, profesores, que había mucho intercambio ahí bueno, o iban a buscar músicos para trabajos a la claro, escuela. sí, sí. Entonces eso estaba bueno, o sea, había salida laboral, como se dice cuando se estudia una carrera, que sí, que tiene salida laboral. Digamos, convengamos una cosa que también lo charlamos con muchos de los reporteados para este ciclo, que no solamente el proyecto de la EMPA o de la Marichal, en este caso también que fue posterior, donde yo sigo dando Mm. clases hoy en día, la cuestión social es de vital importancia para encontrarse gente del mismo palo y que muchas veces la mayoría de la gente que yo hablé en este ciclo empezaron a trabajar a partir de conexiones en la EMPA o en la Marechal. Es una cosa Sí, muy sí. loca, ¿no? Cómo se genera la cuestión social y la cuestión profesional de que había profesores que, bueno, a mí me han llamado para laburo profesores y a vos también, y se han generado proyectos artísticos y profesionales en cantidades industriales. Alguna vez en la escuela, no me acuerdo en qué año, eh, algunas de las chicas se pusieron a hacer un historial de eso. La cantidad de bandas que han salido de la EMPA era impresionante, desde Sí, sí, gente sí. que hoy sigue tocando y son muy conocidos, hasta grupos que no duraron mucho tiempo, entre ellos Tangata, que duró unos cuantos años y fue muy, muy referente, digamos, también, ¿no? Fue muy importante, Sí, ¿no? sí. Sí, además nosotros hicimos giras internacionales, hicimos 2 giras a Estados Unidos, tocamos adentro de Hollywood, inauguramos la calle Carlos Gardel dentro de Hollywood, en serio. Qué locura, ¿no? A Europa vinimos también una vez, hicimos una gira de 22 ciudades ¿qué fue? En un mes 22 ciudades de Una 6 locura, países. una Una locura. locura. Y la armamos nosotras, Ah, la gira. bien, Paulina sobre todo, Paulina y yo. mira, Y, y mucho de baile, o sea, mucho de milongas, pero bueno, también salas de conciertos, o sea, hicimos mucho. Y después grabamos también para el sello alemán Winter and Winter, que era un mira, sello alemán bueno, muy... eh, o sea, que sí tuvo una vida muy, muy prolífica, la tangata. tremendo. Sí, Y, muy lo- y tremendo. los, y los 100 conciertos ahí en la sala Doctor del Tony, Tortoni, que nosotros lo reinauguramos porque eso estuvo cerrado muchos años, la sala Alfonsina Storni, bien, y sí, sí. nosotras la reinauguramos y bueno, sí, Qué y todo historia, ¿no? salió mucho de ahí, de la escuela, claro. Y Bien. usábamos los arreglos que usábamos en las clases, después todos hacíamos eso, sacábamos los arreglos de la escuela. El otro día me contaba un alumno, yo ahora vivo en la zona del conurbano sur, ¿viste? Me vine a vivir a Banfield. Y el otro día un alumno de por acá me dice, che, ¿sabés que el otro día encontré un par de chicos tocando en la peatonal de Lomas de Zamora, bajo y saxo, ¿viste? Los chicos que tocan ahí. Dice, un arreglo tuyo de Volver. O sea, Claro. me llorearon el arreglo. Está fantástico, me encanta. Che, y a todo esto, un día decidís irte del país. Sí, ¿Por qué? eh, por amor, Por nada amor. más, sí. Bien, qué Porque bueno. en realidad no había decidido irme del país, solamente Ah, había decidido irme unos meses o un año. acompañar a Nunca, tu novio, digamos. claro, yo nunca había pensado en irme del país porque además ahí fue cuando ahí yo tocaba con Susana Rinaldi Ah, claro, y tenía mi cuarteto de contrabajo, que era gravísimo. gravísimo. Mira, nos robaste el nombre. Yo tuve un dúo con un querido profesor mío, con Fernando Galimani, Sí, que tocamos en el Festival de Mar del Jazz. No sé si vos te acordarás del Festival Mar del Jazz, puede ser, sí. que tocamos una sola vez y se llamaba el dúo Gravísimo. Ah, sí. Bueno, no sé, te robé el nombre, pues.
No sé si fue idea mía o no, eso era un ¿Quién tocaba cuarteto. ahí? ¿Quién tocaba ahí? Y tocaba Cristian Esquivel, Que fue alumno mío también. que fue alumno tuyo, es verdad. Claro, Cristian, claro. Andrés Martín, no lo No. tenía. Bueno, Andrés Martín ahora es un consagradísimo compositor y contrabajista que Ah, vive en México, mira. que escribe conciertos para contrabajo y orquesta y cosas así Ah, espectaculares. Andrés Martín se llama. Andrés Martín, sí. Después estaba Miguel. Ay, el apellido, se me fue el apellido de Miguel. Bueno, y nos conocíamos, nos conocimos de la orquesta de la Académica del Teatro Colón, que yo Ah, estuve también ahí. En el 2000 estuve, 99-2000, antes de ujú, irme justo también, estaba en la Académica del Colón. ujú. Y bueno, y entonces sí, fue así que me fui por unos meses, por un año, a Suecia, a Estocolmo. Ah, Estocolmo. Mamita. Qué calor, ¿no? Sí, pasé un invierno tremendo, Tremendo. tremendo, tremendo. Eh, Y, y bueno, y yo seguía tocando con Susana, volví a Argentina o tocaba cuando ella se iba para allá y ujú, fuimos con mi novio entonces, que era Juan Esteban Coaching, que ujú. tocaba con Susana, y fuimos a España a tocar con Susana, hicimos una gira y ahí fue que ahí tocábamos con Walter Ríos en el bandoneón y con Luis Colsani la guitarra y con Juan Carlos Coachi, director y guitarra. Y cuando vinieron en el 2001, nos dijeron, no, está todo mal, no vuelvan, que se está por explotar todo. Y nosotros éramos muy jóvenes, irresponsables y no teníamos ninguna atadura en Argentina ni nada. Claro. Y entonces una vez estábamos frente al Café de la Ópera y frente al Palacio Real, Palacio de Oriente en Madrid. Y él me dice, ¿te gusta Madrid? "Ay, sí, qué lindo, que sí, qué lindo. Bueno, nos quedamos. Bueno, nos quedamos. Dale, Así. dale. Y dale. Claro, claro. ¿Qué puede salir mal? Y claro, y no te das cuenta y te vas quedando y te vas quedando y después tenés un hijo, después tenés otro y... Qué lindo. Sí, ¿y con Juan empiezan a trabajar juntos allá o vos te empezás a independizar con tu laburo, digamos, Sí, tocando? sí, sí, yo de hecho cuando fui a Suecia fui así de acompañante, de novia acompañante y Ah, La Providencia quiso ah, que antes de viajar, yo ya me había comprado mi billete para irme a Estocolmo ujú, y antes de viajar me llaman y me dicen que necesitaban contrabajista y bajista, creo que era de los dos, para una compañía de flamenco, tango y folclore que iban a hacer una gira por todo Suecia y que empezaban la semana que viene. Y yo tenía el billete para ah, la semana que viene. O sea, era una cosa ah, increíble. Pero sí, increíble. O sea, cosas así de decir, de cuando uno dice, se ve que yo tenía que ir. O sea, está bien lo que hice. Qué bien que tal está lo cual. que hice. Porque se dio todo así. Entonces yo me fui a Suecia. Él estaba estudiando porque yo fui con él porque él estaba haciendo una beca Ujú. y yo iba con trabajo y estuve de gira por toda Suecia y encima conocí el flamenco ahí y yo iba tocando folclore y tango y estaban los músicos de flamenco y fue una gira espectacular por Digamos que todos. caíste parada justo, digamos. Pero y ensayábamos en un lugar, en el teatro era a 10 cuadras de donde vivía Juan, o sea, de donde nos fuimos a vivir nosotros, a 10 cuadras. Era todo Mm, como... Una película, Y es una película. al final la que laburaba era yo. Él estudiaba y yo laburaba. Impresionante. Qué bien, muy bien. Pero qué loco, ¿no? Porque además Suecia, si vos me decís, bueno, Uruguay, Chile, Brasil, que está acá al lado, bueno, es una cosa, pero Suecia, Suecia, sí, sí. norte de Europa, frío, idioma, ¿cómo hacías con eso? No, inglés. Yo ya hablaba inglés Ah, y bien, bien, pero ahí. digo, es decir, no es joda irse de Argentina, joven, digamos, como te fuiste vos, a otro país tan lejano y caer con laburo. Es increíble, es una No, película. no, pero lo que increíble era que era todo, la cuestión espacio-temporal, todo tal cual, eso era muy loco. Porque ya te digo, yo ya tenía el billete sacado. Tenías Y ellos me laburo. dijeron, y cuando ya tenía el billete sacado me dijeron, es que tenés que estar en Suecia, ponerle la semana que viene. Y yo dije, sí, sí, yo estoy en Suecia la semana que viene. Qué bueno. Y de esa experiencia en Estocolmo, después se van a Madrid.
Mm, terminan en Madrid, digamos. sí. Acá teníamos amigos, teníamos ya un poco de gente, ¿no? Claro, Entonces además eso. eso, ¿no? Porque en Suecia no hay una colonia latina muy grande, ¿no? Como Argentina. En Suecia sí, pero como generaciones más mayores, digamos, porque Mayores, era mucha claro. gente que se había ido La exiliada, dictadura, muchos claro. exiliados, Sí, hay pero de nuevo, mucho chileno ahí en Suecia, exiliado. sí, Claro, sí, y uruguayos también. claro, claro. Pero después cuando nos fuimos a Madrid, ahí ya había más gente de nuestra edad y de Argentinos, hecho claro, amigos de cada uno de los dos teníamos amigos en Madrid. claro. Y Y ahí empieza una nueva historia, digamos, ¿no? Tuya, digamos, a nivel sí, yo empecé musical. muchas veces, empecé muchas veces Te en muchos lugares, reinventaste, me te reinventé reinventaste. muchas veces. Sí, porque eh, sí, bueno, llegar a un lugar que no conoces y que ya hay mucha gente, y había muchos músicos y Claro. ya. Y el tango y el folclore no son músicas que en España tengan una especial veneración Ujú, ni tengan un lugar, no tienen mucho lugar. ujú. Entonces, a mí un poco me sirvió para esto de que como yo me vivo inventando cosas, siempre me sirvió para inventarme cosas. Y de repente había yo y juntarme con gente que inventa cosas. Había una gente que se juntaban en un ciclo que llamaba Músicos Compositores, y entonces en un sótano, en un lugar en Madrid, y entonces ahí nos juntábamos todos, y éramos muchos argentinos, de músicos instrumental, digamos, de música instrumental que componíamos y que tocábamos las músicas de los otros Ujú. y como que había un cierto semillero de ideas y de cosas. Y después también en el ámbito más profesional, bueno, también sí, toqué con gente o en compañías, o haciendo reemplazos al principio. Lo que vos contabas de recién de los compositores es el germen un poco de tu disco solista. Sí, ¿Tiene que ver algo con eso? sí, tiene que ver con eso. Sí, Que vos estabas embarazada de tu primer hijo ahí, no, ahí está del segundo. el segundo. Ah, Pero ahí yo ya había empezado así a componer, en esa primera etapa, a componer cosas y a tocarla ujú, con esos músicos en ese ciclo. ajá. Entonces a probar cosas, ¿Dentro de qué corriente? yo qué sé. No sé, todo tenía siempre un cierto Olor, deje tanguero, olor un tanguero, olor sí. argentino, digamos. Sí, pero también mezclado con más cosas como más contemporáneas Ah, eh, y ahí, por ejemplo, tocó el bandoneón un sueco, que fue el que conocí cuando viví en Estocolmo, y era un ujú, bandoneonista sueco, y, y tocaba él el bandoneón y un saxo que era Walter Luzarreta, que era argentino, que ahora vive de General Roca, y se volvió a ah, General Roca. mira. Eh, sí, como muchos, o sea, experimentos y cosas así. Y después cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, ahí fue que como que hice una condensación de todo eso Y sacaste tu y fue el disco. disco. Hmm. Qué bueno, qué interesante. Che, una cosa que me gustaría tocar era una cosa que estábamos charlando en la previa de esta nota, que era la cuestión de que la pandemia a todos nos agarró, algunos mejor parados y otros no tanto. En el caso de la gente que vive de tocar, básicamente como vos, le agarró un parate en toda Europa tremendo y hubo que, bueno, tomaste una decisión interesante que era volver a tu pueblo en Cádiz al comienzo de la cuarentena con tus dos hijos solos y sin internet. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fue loquísimo porque, bueno, todo esto yo había estado también unos meses en Montreal porque estuve con el Circo Ah, del ah, Sol, cierto. Sí, sí. que ahí fui tocando el bajo eléctrico, el contrabajo, el ukelele bajo Ah, y el bien. sinte, y el sintetizador bajo. Sí, era como distintos aspectos para distintos temas. Y fue una experiencia también alucinante. Eso lo Eh, vamos a dejar en paréntesis para una próxima nota donde vamos a hablar de tu carrera profesional en forma profunda, digamos, ¿no?
muy bien. Bueno, la cuestión es que había vuelto yo hacía poco y me agarró la pandemia y bueno, y decidimos irnos para el sur cuando estaban como por cerrar Madrid y que estaba todo así. Y bueno, y fue, entonces estuve en una casa que no tenía internet y estuve con mis hijos un mes, que adolescentes ya, un mes sin internet y sin poder salir. Y fue una experiencia loquísima, pero muy positiva. Jugábamos a las cartas, leíamos, era Era una como estar en el cosa, siglo XVIII, más o menos. Claro, claro, claro. cocinábamos, entonces Claro, claro, hacíamos ejercicio, entonces fue qué bueno. un momento muy, muy simbólicamente muy potente. Que Ah, de hecho todavía mis hijos, el mayor me dice, mamá, qué bien que la pasamos en la cuarentena, ¿qué qué edades bueno. tus hijos en ese momento, el año pasado? El año pasado tenía 15 y 13. Ah, qué lindas edades. Sí. Pero bueno, ahí fue que, claro, el mayor empezó con la parte de ejercicio, o sea, Qué forjar bueno, un hábito diario de hacer ejercicio. claro. Cuando podíamos salíamos y corríamos por la playa, entonces, claro, era otra Mm. cosa. Y Mientras el mundo estaba parado. claro, y estábamos todos parados, Claro, pero por adentro pasaban muchas cosas. claro, claro. Y ahí se fueron como forjando otra vez muchas ideas y muchas maneras de reinventarse y salir de eso. Ujú. Mucho momento creativo. Yo además me había ido con el contrabajo, una mochila y un ordenador a una casa que casi estaba vacía, que Ah, casi no tenía nada. ajá. Y entonces fue así, y yo pensé que me iba por 2 semanas y terminé estando casi 4 meses ahí, con una mochila de ropa, el contrabajo y el ordenador, y mis hijos. Y me di cuenta que no necesitaba más nada No, en la vida. claro, tal cual. Qué loco, ¿no? Darse cuenta de eso cuando llegás a esos puntos, ¿no? Decir, ¿para qué todo lo demás? Nos sobran So- muchas cosas en la vida, Sobra mucho, sí. muchas cosas. Che, y vos me contabas que en ese momento empezás a pensar, como varias veces te pasó en tu vida, este, reinventarte nuevamente, como tantas otras, y que empezás a dar clases de piano, que yo no sabía que tocabas el piano, para niños, pero con una especificidad distinta a la que vos habías estudiado conmigo en su momento, que era la formalidad, digamos, ¿no? Leer, escribir, repertorio, técnica. Estaría bueno que contaras cómo es esta experiencia. Mm. Sí, bueno, fue eso, a raíz de un momento de, bueno, me ofrecieron una amiga que dejaba ese puesto y yo dije, bueno, sí. Y, y sabían que yo no era pianista, pero bueno, Ujú. igual, claro, había muchas edades, desde 4 hasta 16, y yo no soy pianista, pero que sí puedo leer y me puedo defender un poco. Claro, claro. Y, y de hecho, mi amiga también me dijo, bueno, y después vos con ellos seguro que vas a poder hacer muchas cosas de composición y de improvisación y de que a vos te gusta todo eso, ¿no? Y sí, y entonces empecé como a conectarme con los niños desde un lugar bastante más lúdico, Claro. leyendo también, porque a mí o sea, la parte de lectura y lectoescritura es como que lo aprendí muy bien y siento que es algo, una herramienta que se me da muy fácil y que me abrió muchas puertas también, Claro. porque voy a cualquier lado y si me ponen un cifrado o una partitura, toco lo que sea Salís tocando, claro. y no hay problema, ¿no? Entonces, bueno, dándoles bastantes herramientas también así de lenguaje musical y de lectura y de todo, pero pero creo yo que también fue por el momento ese que fue después de la pandemia y todo, que salía todo de una manera bastante orgánica y de conexión con el instrumento como algo importante para la vida. De hecho, tengo una alumna de 9 años que me dijo, a mí el piano me salvó la vida. Y 9 años. sí, 9 años me dijo, a mí el piano me salvó la vida. Wow. Y le digo, ¿y por qué? Y porque yo me aburría mucho, Qué me dijo. fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y eso, digamos, fue una conexión muy emocional
con los niños, con el piano, con el trabajo, con Madrid, o sea, volver a Madrid. Y entonces, como fue muy emocionante, empezar a cobrar. Empezar a cobrar otra vez, tener Claro, un sueldo fijo, todo claro, eso claro, hizo que todo tuviera como mucho agradecimiento, la verdad. Y claro. los chicos también tenían mucho agradecimiento a tener un espacio de conexión con la música y tuve como suerte que todos realmente se conectaban con la música de una manera muy pura, ¿no? Muy que realmente querían y estudian y entonces esta otra manera fue que, bueno, que les hacía, bueno, vamos a improvisar, vamos a componer, a ver, yo te toco esto, y bueno, a vos qué se te ocurre. Y a raíz de eso me enganché también a estudiar un método de un norteamericano que era contrabajista además, que se llama Ah, Edwin Gordon, que hizo no es un método, es como una manera de entender la enseñanza musical diferente para niños desde muy pequeños y que no se lee nunca ah, hasta pasados los 4 o 5 años, digamos que se empieza con un tema de audiation, dice él, ujú, de escuchar, de escuchar la música en la cabeza antes de tocar. O sea, claro. de realmente tener una comprensión de la música verdadera, rítmica, armónica, de las funciones tonales, de saber que nos suene todo en la cabeza. Ujú. Entonces, a ver, eso, también ¿Hay bibliografía de esto, de este hombre? Sí, sí, Ah, se llama Learning Sequence in Music, creo. Es que está ah, en inglés. Lo ah, de este está en inglés y está poco traducido. Es bastante nuevo. bien. Pero acá en Madrid hay una escuela que sigue sus pasos y que está Bien. formando gente. Ujú, Y bueno, y se habla como de aculturización, o sea, dice como que las personas hay que aculturizarlas, quiere decir hacerles escuchar música, simplemente inmersión y cantar mucho, y cantar canciones de pocos sonidos, pero hasta que patrones rítmicos, patrones melódicos y que todo eso sea como un bagaje que uno tiene en la cabeza mucho antes de leer y de tocar incluso. También se toca, pero antes de Vos, tocar es... vos me contabas que los chicos componen. Sí, sí, Esto sí. es Tengo un impresionante. librito de un montón de composiciones y hay que vienen con 7 años y me dicen, mira, y claro, como yo les doy, es que hay mucho que es así, o sea, si uno les dice, uy, qué lindo eso, a ver, estás componiendo, y entonces ya el pie se reengancha y viene a la Es siguiente clase, tremendo. y compuse Tremendo. otra cosa. Claro, Y claro. además componen, y de pronto lo que hacen ellos por ahí, tocan la melodía y yo le pongo acordes. Entonces yo le Bien. pongo los acordes, ellos tocan las melodías y después le ponen letra encima y después lo cantan. Es un trabajo eh, que me parece súper importante y están contentísimos. Claro. Y yo también, porque es como una nueva, también una exploración ¿Todo diferente. esto en forma virtual, Lila? No, no, esto No. fue presencial. Ah, presencial. Ah, bien. Qué interesante, ¿no? Como proyecto educativo, como proyecto de pensamiento, como proyecto intelectual, como juntarse con una generación totalmente distinta a la tuya, y crear, digamos, porque eso es Y realmente crear, crear. y en realidad comprobar que la música sigue siendo igual de cercana y igual de necesaria Totalmente. para los niños que siempre. O sea, que da igual un poco aunque ahora se escuchen otras cosas o que Claro. no sé qué, pero los niños siguen teniendo una conexión muy pura con la música que Ujú. realmente les ayuda emocionalmente a desarrollar las inteligencias. eh, digamos que todo eso sigue siendo verdad hoy en día. Solamente hay que encontrar gente como vos que sepa rascar en ese lugar exacto del niño para sacarle la creatividad o florecer la creatividad de alguna manera. Y como te decía, esa nena de 9 años te salva la vida, es increíble. Si a los 9 años logró eso, wow, ya tenés parte del cielo ganado, Lila. Total, total. Después tenía otro alumnito que yo lo tenía que ir a buscar y o sea, era la última hora de colegio y de ahí se tenía que ir a la casa. Entonces le digo, bueno, te traes la mochila ya porque después te vas.
Y le digo, bueno, no, y dudaba, ¿no? Entonces le digo, bueno, no, nos vamos 5 minutos antes de la clase, si no, y buscas la mochila. No, 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 yo quiero la clase completa, entonces voy y me traigo la mochila. Y eso también me fascinaba, porque Qué enamoramiento con la música, ¿no? Increíble, ¿no? Pensar qué será de esos pibes el día de mañana, ¿no? Con esa cabeza y esa formación, ¿no? Increíble. Sí, Lila, se nos acabó el tiempo. bueno, Me encantó hablar con vos. Queda pendiente una segunda charla donde hablaremos también de tu carrera y de anécdotas y de cosas que nos puedas contar de tu larga trayectoria artística, profesional, docente también, de compositora, de arregladora, y habiendo pasado por tantas experiencias tan diversas, entre ellas la experiencia de funambiolistas, el Círculo de Soleil, que eso da para charlar bastante, me parece, ¿no? Así que ujú, bueno, ha sido un gusto enorme tenerte para justamente terminar este ciclo. Sos la última, la número 23. Así que bueno, un sí. gusto, un placer enorme tenerte. Para mí también, un montón recordar todo esto y hacer así un raconto es muy importante también, ¿no? Como pararse Mirar. y mirar. Ujú. Así que bueno, esto ha sido el capítulo número 23 del ciclo que yo he denominado Charlas, Recuerdos y Anécdotas con mis exalumnos, queridos todos. En este caso pasó Lila Horowitz para cerrar hermosamente este ciclo. Nos veremos, Lila, en algún Nos momento. vemos. Dale, Claro que sí. lo grande. Que sigas bien. Chao, Chau, vos chau. también. Chau, chau.